¿Alguna vez has sentido miedo de tus propios demonios creativos? Miedo de escribir tus textos, de escribir tus libros, miedo o vergüenza de expresar por medio del arte o la literatura aquello que te habita. En caso de que sí hayas experimentado alguna vez miedo o vergüenza de expresarte por medio del arte y la literatura, de desnudarte y volverte tan vulnerable como es necesario ser para de verdad lograr ese impacto que uno como espectador siente cuando se presenta ante algo increíble, ante algo maravilloso, que es lo que, si estás viendo en este video, me supongo que a lo que aspiras, si es que no estás ya en ello, ¿no? El de verdad comunicar y de verdad expresar por medio de tus libros, de tu arte, de tu poesía, de tus historias, eso que te habita, eso que tienes que decir, es realmente muy valioso, muy importante. Y aunque muchos de nosotros habitamos en contextos excesivamente materiales, consumistas, occidentales, que en ocasiones, en apariencia, reduce, sumándolo al pesar que de pronto el artista o el escritor siente de la aparente falta de sentido o inutilidad de lo que está haciendo, pues vuelve todo el oficio de escritor y de artista mucho más complejo para muchos, en muchas ocasiones, que es lo que probablemente te esté pasando a ti si cada vez que intentas entregarte a tu práctica artística, a escribir, a inspirarte, a soltarte, a que salgan las palabras que llevas dentro, si te paralizas, pues puede que vaya por ahí un poco el asunto. Entonces, todo esto lo menciono como para entrar en contexto, para que me creas que sí comprendo lo que puedes llegar a sentir en ocasiones al sentir esa parálisis, ese quedarse petrificado ante el miedo o la vergüenza de pues las ideas de lo que sea que surjan. Eso yo lo sentí, por ejemplo, con mi primer libro, sobre todo con mi primer libro de poemas publicado de forma impresa, que de hecho fue el primer libro que publiqué también de forma en formato digital. Pero ya en el momento de ser un libro impreso, era casi un vértigo que sentía al momento de que ya se iba a acercar la fecha de publicación. Yo ya lo tenía ya en la puerta y era algo pues que me provocaba mucha ansiedad hasta eso, ¿no? Y la otra ocasión que sentía algo así como ese vértigo, algo relativamente desagradable, fue cuando estaba por publicar en formato digital mi primer libro de cuentos, El amor en los tiempos de la Pepcola, que es mi primer libro de cuentos, y decidí que fueran cuentos eróticos justo para enfrentarme contra este miedo, contra esta angustia y esta vergüenza de pues simplemente expresar cosas que a lo mejor son políticamente incorrectas, ¿no? O sea, para mí fue un ejercicio de lucha y libertad, casi creo, el escribir este libro de cuentos que son cero lucha, o sea, son cuentos eróticos, medio cómicos, medio pervertidos, tienen sus cosas medio surrealistas algunos de los cuentos, pero en realidad son cuentos que no te creerías que hubo todo una reflexión seria y compleja para motivarme a decidir por fin ya publicar este libro de cuentos. Entonces realmente eso del miedo y la vergüenza y el parálisis de expresarte y crear y abocarte a la práctica de tu arte y tu literatura es bastante más común de lo que normalmente se piensa. Algunos no, jamás, es como si jamás en la vida hubieran sentido una pizca de miedo. Algunos dicen, no me consta, ¿no? Pero con muchos sí, o sea, es como que, pues claro, siempre vas como medio tanteando, medio viendo, haciendo, actuando a pesar de todas estas circunstancias que parecen como un embrujo hecho específicamente para detenerte en tu camino, ¿no? Pero la verdad es que no es un embrujo, simplemente es tu percepción de esa tiranía en la que te tienen envuelto el miedo y la vergüenza, ¿no? Entonces, bueno,
En esta ocasión, haciendo toda esa introducción, en esta ocasión lo que quiero compartir contigo simplemente es un poco de mi propia experiencia. Hace poco, bueno, por la publicación de mis primeros libros, mis dos primeros libros impresos de poemas, Los viajes oníricos de Onán y Cantos a Mariana, y mi primer libro de cuentos, El amor en los tiempos de la Pepcola, que por cierto todos están disponibles en Amazon con mi nombre, le pones Denise Longoria y aparecen. Bueno, pues por esta publicación, estas publicaciones me hicieron una entrevista para 15 Diario hace relativamente poco. Eligio Coronado me entrevistó para esta serie llamada Autores de Nuevo León. Y bueno, en el post donde voy a colgar este video en mi blog en denislongoria.com vas a poder ver este video con el post que lo acompaña. Ahí voy a poner el enlace a la entrevista por si quieres leer toda la entrevista. De verdad a mí me gustó mucho esta entrevista, disfruté mucho el sentarme a reflexionar y a compartir estas respuestas. Y en esta ocasión yo lo que voy a hacer es leerte las 4 primeras preguntas y respuestas de esta entrevista, que espero te digan algo, te aporten algún valor, y que disfrutes con estas respuestas que de verdad yo abrí mi corazón para entregarlas. Y bueno, ya sabes que para leer toda la entrevista, nada más chécalo en mi blog denislongoria.com. En enlaces de este video voy a dejar el enlace a ese post para que lo puedas leer ahí. Y como siempre, pues muchas gracias por tu like. Suscríbete a mi canal si todavía no te suscribes. Y bueno, pues vamos a comenzar con estas preguntas. 1. ¿Cómo escribes? Con entrega, con pasión, a veces con rabia y otras con gozo. Pero siempre que se puede, cuando escribo poesía sobre todo, pues escribo muy inspirada. Como si estuviera revelando ante mí, como si se estuviera revelando ante mí el texto, como una imagen, y mi trabajo fuera pintarlo, escribirlo. Otras veces escribo completamente derrotada porque quiero escribir pero no se me ocurre cómo empezar y me pregunto si de verdad sirvo para esto o solo son ideas mías, sobre todo cuando escribo cuentos e historias. Por eso desde hace unos años, desde que publiqué mi primer libro de poemas, de hecho, en 2018, me di cuenta que en verdad tienen razón todos los escritores cuando dicen que hay que escribir con oficio, con método. No me refiero a un estilo, sino a escribir de forma constante, aunque no haya nada que escribir de todas formas. Antes solo escribía cuando me inspiraba, ahora se me ocurrió inventarme trucos para motivarme a escribir, para que la inspiración me encuentre trabajando. Eso nos decía la poeta Minerva Margarita Villarreal en su taller de creación literaria en segundo semestre, el primer año de la carrera. Que la inspiración te encuentre trabajando. Creo que es una frase que aprendió de su amigo José Emilio Pacheco, no estoy segura. Sí nos dijo de quién, pero no recuerdo, a mí esas cosas se me olvidan. Minerva fue una gran maestra, fue la primera en enseñarme el oficio de forma impecable. Me dio libros, buenos libros, la colección El oro de los tigres que acababa de publicarse. Me regaló los primeros 2 tomos, todavía los tengo, y los releo cada de vez en cuando sin orden, solo así. Como si fueran ventanas cada uno, un mundo distinto con bellísimos paisajes. Recurro mucho a esos libros para inspirarme y aprender. Es un gran legado esa colección de El oro de los tigres. Yo jamás la hubiera comprado por mí misma, me parecía demasiado cara, pero ella me lo regaló y en su taller nos recomendó muchas lecturas y yo las leí impresionada ante la belleza de esas palabras, de ese sonido. Su taller era de creación literaria, pero sobre todo nos enseñó a leer poesía y a corregir y depurar un texto. Nunca en ningún taller, y he tomado muchos, he visto a nadie corregir, destrozar un texto como lo hacía Minerva. No creo que fuera lo ideal en un taller con un montón de morritos, muchos de los cuales ni quieren o no saben si quieren escribir, solo están ahí porque es parte del programa de la carrera. Pero para mí creo que fue la mejor clase de toda la carrera y es el mejor taller de escritura creativa que he tomado hasta ahora. Obvio, en el momento no hice caso al 80% de las cosas que nos dijo Minerva sobre el oficio. Y ándale, 7 años para lograr escribir mi primer libro de poemas que ni siquiera publiqué y 9 años para empezar a entender cómo construir una historia y publicar mi primer libro de cuentos, que está recién publicado de hecho, El amor en los tiempos de la Pepcola. Está disponible como ebook en Amazon. Este enlace lleva directo al libro. Antes de ese libro, en 2019, terminé y publiqué mi primera novela, pero fue más un ejercicio narrativo. La publiqué con un seudónimo porque no estoy orgullosa del resultado, solo necesitaba un resultado. Trato de escribir con inspiración siempre que puedo, pero si no hay inspiración, entonces poco a poco me he obligado a escribir con oficio, y poco a poco deja de resultar tan angustiante y pesado el proceso, sobre todo al final. Por ejemplo, cuando corrijo mis textos, que siempre ha sido para mí la parte menos divertida, la edición, la corrección.
Asegurarte que el texto escrito suena tan genial como se siente en tu cabeza. Porque muchas veces, escribir se siente como una lucha perdida, como picar piedra en lo profundo de una mina o arar el campo bajo el sol, y luego uno se siente ridículo porque no estás en una mina ni bajo el sol. Estás sentado, pensando, imaginando, escribiendo. Pero así de arduo es a veces encontrar las palabras adecuadas, entender el mecanismo para componer la historia, para traducir la sensación a poesía. Pero entonces sucede justo como decía Minerva, que decía José Emilio Pacheco o no sé quién, y como repiten todos los escritores profesionales que he leído hablando de sus procesos creativos. Estás ahí ante el texto sufriendo, pero luego te obligas un poco a adentrarte en el momentum, en la posibilidad, como si empezaras a darle a una bicicleta muy duro, pero de pronto ya encuentras el hilo y es como si volaras. Es muy divertido, como si estuvieras viendo la mejor película del mundo, pero nadie más conoce la historia porque apenas se te va revelando. Bueno, espero te haya parecido interesante la primera respuesta a esta entrevista que me hicieron para la serie Autores de Nuevo León para 15 Diario. Gracias a Eligio Coronado por la entrevista. Te voy a dejar un enlace aquí abajo del video a mi blog en denislongoria.com, donde vas a ver el post en donde voy a colgar este video y donde te voy a dejar también las siguientes 3 preguntas que me parece que ya para este video se me fue el tiempo y es muy extenso leerte las siguientes 3 preguntas, entonces en el post lo vas a poder encontrar. De todas maneras, después aquí en el canal también te comparto más de estas respuestas y con más información para que te sueltes a escribir y te entregues a tus propios procesos creativos para seguir creando arte y literatura. Que estés muy bien. Te mando un abrazo. Yo soy Denise Longoria, artista, poeta, escritor en denislongoria.com y que estés súper bien. Nos vemos.